conocen. Así que desde diciembre del año 2023 estamos allí. Por la gracia de Dios hemos podido regresar a visitarlos una vez en el 2024, una vez en el 2025 y ahora en el 2026. Así que agradecidos a Dios, agradecidos también al pastor Silvia que nos haya cursado la invitación para compartir hoy la palabra. Contento de haber estado ahí en la querida clase 1 junto con Fabián y con los hermanos. Y también contento del futuro que tiene la iglesia de Camarero, porque al ver la inteligencia de estos niños y los dones y los talentos que tienen, qué futuro, ¿no?, que tiene, por la gracia de Dios, la iglesia de Camarero. Hermanos, el mensaje que vamos a... También, bueno, falta un agradecimiento ahí para Roxana y su mamá, ¿no?, que nos reciben en su casa en estos días. Así que gracias, Roxana, también. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 52. Vamos a leer solamente un solo versículo, en realidad. De ahí, nuestro mensaje de hoy va a estar basado en San Juan 14, pero vamos a usar como introducción el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7, que dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que proclama salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén, ¿no? Y lo dice el versículo, ¿no? Qué hermoso aquel que trae alegres nuevas. ¿A cuántos les gusta recibir buenas noticias? Creo que a todos nos gusta recibir buenas noticias en un mundo donde mayormente las noticias no son buenas, ¿no? Qué lindo es poder recibir buenas noticias, qué reconfortante, qué bien nos hace recibir buenas noticias. Dice, del que anuncia la paz, ¿no? También en un mundo hoy plagado de odio. No es solamente nuestro país, es en todo el mundo, ¿no? El odio, en todos los ámbitos. Odio, ¿no?, hacia el prójimo, odio hacia el otro, odio hacia las ideas del otro, ¿no? ¿Cómo contrasta eso con el mensaje de paz que nos trae la Biblia? El mensaje de paz que nos trae nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso dice, hermosos los pies del que trae buenas noticias, del que anuncia la paz, ¿no? La paz. También dice, ¿no?, del que proclama salvación. En un mundo perdido, qué lindo el que proclama salvación. Y en un mundo donde alguien pretende tener el dominio, ¿no?, aunque no es el dueño, aquel que le dijo a Jesús, todo esto te daré, ¿no?, sin ser el dueño de nada, qué lindo es proclamar que quien reina es Dios, ¿no? Nuestro Dios reina. ¿Por qué arrancamos el mensaje de hoy con este versículo en particular? Porque hoy yo quiero hablar con ustedes de los anuncios. Esto es un anuncio, ¿no? El que proclama la paz, el que trae buenas noticias, está anunciando. Y yo quiero hablar en esta mañana de los anuncios. Es más, el apóstol Pablo, en Romanos, ¿no?, antes que vayamos ya a San Juan 14, en Romanos 10:15, una breve referencia, ahí dice a los romanos, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Pues está escrito, ¿y qué versículo cita? El que acabamos de leer, ¿no? Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y todos saben que justamente lo que tenemos que anunciar es el Evangelio. ¿Y qué significa el Evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias de paz, de salvación y de que nuestro Dios reina, que Él está al control, ¿no?, de todas las cosas. Y me dije que íbamos a hablar de los anuncios, ¿no? ¿Son importantes los anuncios? ¿Será que tienen algún impacto en quienes escuchan cuando nosotros hacemos algún anuncio? ¿Es lo mismo un anuncio de algo triste que un anuncio de algo alegre? Hay noticias que nos ponen tristes, ¿no? Hay noticias que nos ponen melancólicos. Hay noticias que nos ponen felices, ¿no? Hay noticias que nos traen paz, hay noticias que nos traen esperanza. Y lo que Dios siempre quiso es que
nosotros recibamos a través de su palabra y a través de sus mensajeros mensajes de esperanza, mensajes de paz, mensajes de salvación, que hoy brillan más que nunca en la oscuridad, ¿no?, que nos toca transitar en los últimos capítulos ya de esta tierra. ¿Qué impacto, decíamos, tienen los anuncios, ¿no? Y sobre todo, a veces decimos qué es lo que tenemos que anunciar. Y me pregunto si está bien formulada nuestra pregunta, ¿no? ¿Porque es qué o es quién? ¿A quién? ¿A quién tenemos que anunciar? ¿No? ¿A quién tenemos que anunciar nosotros? A Cristo, ¿no? Estamos estudiando en la escuela sabática acerca de los dones espirituales que estamos estudiando. Recuerdo hace algunas semanas atrás, varias semanas ya, habíamos estudiado de la figura que da Pablo de la iglesia como un cuerpo, ¿no?, donde cada uno forma parte de ese cuerpo y donde quién es la cabeza o quién debe ser la cabeza de ese cuerpo. Cristo, ¿no? Y recuerdo allí en la iglesia donde nos congregamos ahora, una hermanita, una señora de edad, hizo un comentario, que son de esos comentarios que son para agarrar y guardarlo y tenerlo siempre, porque me hizo pensar mucho lo que ella dijo, ¿no? Estábamos hablando de eso, del cuerpo y de que Cristo es la cabeza, ¿no?, de la iglesia, por lo tanto la cabeza de lo que nosotros tenemos que anunciar. Y esta hermana justamente dijo, hermanos, dice, la cabeza de la iglesia es Cristo. Dice, y si Cristo no es la cabeza, y acá viene la frase que dijo la hermanita, dijo, si Cristo no es la cabeza, la iglesia es como un jinete sin cabeza, dice, ¿no? Dice, y un jinete sin cabeza asusta, dice la hermanita, ¿no? Y digo, qué lección, ¿no?, de esta figura. Formamos parte de una iglesia que la cabeza es Cristo. Lo principal que tenemos que anunciar es a Cristo y su mensaje de salvación. Si no cumplimos con este cometido, nos podemos transformar en ese jinete sin cabeza, ¿no? Y un jinete sin cabeza, como dijo la hermana, asusta, ¿no? Un jinete en el cual la cabeza de ese cuerpo es Cristo, trae paz, trae alegría, trae seguridad, ¿no?, con su presencia. Vamos ahora sí a San Juan, capítulo 14, porque ahí también se habla de anuncios. San Juan, capítulo 14. Antes de eso, y de que ya leamos el primer versículo, sobre la importancia de los anuncios y sobre la manera que nosotros comunicamos, hay una historia interesante también, esas historias con moraleja, ¿no?, que cuenta que un rey en la antigüedad había tenido un sueño, parecido a Nabucodonosor, nada más que esto no está en la Biblia, es una historia, ¿no? Dice que ese rey había tenido un sueño, y el sueño que él había tenido era que había perdido todos sus dientes, ¿no? Había perdido todos sus dientes este rey, en el sueño. Entonces se levantó inquieto, dijo, ¿qué significará esto? Porque bueno, los reyes, tanto en los cuentos como en la propia Biblia nos refiere, en la antigüedad le daban mucha importancia, ¿no?, al tema de los sueños. Entonces este rey, en esta historia, se levantó inquieto. ¿Qué significará que perdí todos los dientes en el sueño? Entonces fue al librito, ¿no?, de la abuelita y mira a ver qué significa, y no encontraba qué significaba. Y entonces hizo llamar a un sabio, ¿no?, para que le interpretara, igual que el relato de la Biblia de Nabucodonosor cuando lo llaman a Daniel, ¿no? Quiso llamar a un sabio para que le dijera, a ver qué significa esto de que soñé que perdí todos los dientes. Entonces este sabio le dice, rey, dice, lamentablemente esto significa que vas a perder a todos tus parientes. Todos ellos van a morir. El rey dice que, voy a usar una expresión que se usa a veces en la Biblia, ¿no?, se le mudó el rostro, se transformó, se enojó y lo mandó a la cárcel ante este anuncio que el sabio le estaba haciendo, que iba a perder a todos sus parientes. Entonces llaman a un segundo sabio, ¿no? Si no me gusta lo que dijo el primero, llamo a otro. Llamaron a un segundo sabio, que este fue más sabio, y cuando el rey le cuenta el sueño, y sabiendo lo que había ocurrido con el anterior, pensó unos momentos y dijo, rey,
grande es tu fortuna, has sido muy bendecido. El sueño significa que vas a sobrevivir a todos tus parientes. Estas cosas no hay que explicarlo, pero explicamos. Le dijo lo mismo, ¿no? Pero se lo dijo de otra manera, se lo dijo con otras palabras, y el rey, que se había enfurecido con el anterior y lo mandó a la cárcel, con él quedó contento. Por eso la forma en que nosotros transmitimos un mensaje siempre es importante, ¿no? Jesús se nos revela en su palabra. Pidámosle siempre a Dios sabiduría para poder transmitir ese mensaje de la manera más adecuada en las diferentes circunstancias en las cuales nos toca hablar con diferentes personas, en diferentes lugares, en diferentes condiciones. San Juan 14, ahora sí, versículo 1. Comienza con un texto muy conocido, ¿no? Que casi lo sabemos de memoria. Jesús llega aquí a sus discípulos y ¿qué les dice? No se turbe vuestro corazón. Busqué en diferentes versiones de la Biblia cómo traducían este versículo. En la traducción del lenguaje actual dice que Jesús dijo, no se preocupen. En la Dios habla hoy, en la nueva versión internacional, dice que Jesús dijo, no se angustien, ¿no? Me gustó la versión de la nueva traducción viviente que dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Diferentes versiones que nos expresan una misma idea, ¿no? Angustia, preocupación, inquietud. Y buscando un poquito en el comentario bíblico, dice que esta palabra que usa Jesús, no se turbe, viene del verbo griego tarazo, con doble S, ¿no? Ese es el verbo del cual viene esta palabra. Y dice el comentario que significa agitar, sacudir, perturbar. Entonces, cuando Jesús se acerca a sus discípulos, en realidad le está diciendo todo esto. Le está diciendo, no se angustien, no se preocupen, no estén inquietos, no estén agitados, ¿no? Y aquí hay un comentario que encontré que dice que en el mundo antiguo esa palabra descubría un mar agitado por el viento. Por eso alguien parafraseó una vez este versículo de la siguiente forma, que lo que Jesús dijo, que vuestros corazones no estén como el mar agitado por el viento. ¿Y cómo es el mar agitado por el viento? ¿No? Hacemos así con la mano. El mar agitado por el viento. No sé si alguna vez les tocó alguna tormenta en el agua. A mí en el mar no, pero en el Río de la Plata sí, ¿no? Recuerdo con mi esposa, estaba en ese momento embarazada de su hijo mayor, y año 1998, y fuimos a un campamento de verano a Blancanegra, ¿no? Ahí el predio que la iglesia tiene en Uruguay, y al regreso nos agarró una tormenta en el medio del Río de la Plata, ¿no? Fue un momento, más para uno que no estaba acostumbrado, terrible, ¿no? Empezaron el viento, el agua que se agitaba para todos lados. Me acuerdo que miraba por una ventanita y parecía el capítulo de alguna cosa que miramos a veces por televisión, alguna serie, porque era por la ventanita se veía el agua, allá arriba, allá abajo, allá arriba, allá abajo. Mucha gente descompuesta y bueno, así, algo así es lo que Jesús quiso con estas palabras referirse a cómo estaba el corazón de sus discípulos. Así estaba el corazón de los discípulos. Vamos a continuar leyendo, ¿no? Porque dice, no se turbe vuestro corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Los discípulos vivían en ese momento una tormenta de las más bravas, ¿no? Porque a veces las tormentas más bravas no son las de afuera. ¿Cuáles son las tormentas más bravas? Las interiores, ¿no? Las que pasan por nuestra mente, las que pasan por nuestra vida. Y los discípulos vivían una tormenta interior. Ahora, ¿por qué los discípulos estaban en esa situación? ¿Por qué los discípulos estaban así? Y acá
Viene de vuelta el tema de los anuncios. Resulta que Jesús, si nosotros ahora vamos a leer 2 o 3 versículos que están ahí cerquita, para ver un poco el contexto a cómo llegamos ahí a San Juan 14:1, resulta que Jesús había hecho una serie de anuncios. Y esos anuncios eran los que habían generado un poco esa inquietud en el corazón de los discípulos. San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículos 27, 32 y 33 vamos a leer. El 27 dice: ahora mi corazón está turbado. Fíjense que usa la misma. ¿Y quién es el que estaba turbado acá? Jesús mismo, ¿no? Diré, Padre, sálvame de esta hora. Y él mismo se responde y dice: no, porque para esto mismo he llegado a esta hora. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Esto dijo, el versículo 33 nos explica qué es lo que quiso decir. Esto dijo para dar a entender de qué muerte había de morir. Primer anuncio que hace Jesús a los discípulos era referido a qué? A su muerte. Imagínense que ellos todavía quizás no comprendían en toda la magnitud, ¿no? Pero imagínense lo que habrán sentido los discípulos cuando el que ellos esperaban, que iba a ser el rey de Israel, ¿no? Ellos venían discutiendo quién sería el mayor, quién tendría el mejor lugar, y ahora Jesús les estaba anunciando su muerte. Eso generó algo, ¿no?, en el interior de los discípulos. ¿Cuál es el segundo anuncio que Jesús les hace? San Juan capítulo 13, versículo 21. Después de esto, después de decir esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró. ¿Qué dijo Jesús? Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. El Jesús que había anunciado su propia muerte, ahora estaba anunciando traición, ¿no? Anuncio de muerte, anuncio de traición. Pero hay un anuncio más que se lo hace a Pedro, pero también seguramente escucharon allí algunos más. San Juan 13, versículo 36. Respondió Jesús, entre paréntesis podemos decir a Pedro, ¿no? Tu vida pondrás por mí, te aseguro que antes que cante el gallo, ¿qué va a pasar? Me habrás negado 3 veces. 3 anuncios de Jesús. Anuncio de muerte, anuncio de traición, anuncio de negación. Pregunto, hermanos, en nuestra vida cotidiana, en nuestro andar por este mundo, estamos rodeados de anuncios de muerte, anuncios de traición, anuncios de negación. ¿Cómo impacta todo eso en nuestro corazón? En este punto debemos detenernos a hacer la aplicación personal de esto que leímos hasta acá, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? Leímos cómo estaba el corazón de los discípulos. La pregunta ahora es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Hace poco, nuevamente allí en la iglesia donde me congrego ahora, una hermana tuvo un sermón y hizo un ejercicio que resultó novedoso, pero resultó sorprendente quizás también en los resultados. Ella entregó unas tarjetitas, ¿no? A cada uno de los hermanos nos entregó una tarjetita y quería que en esa tarjetita, a través de un emoji, a través de una carita, ¿no? Una carita con la boca para arriba o para abajo o con alguna otra expresión, a través de ese emoji que cada uno tenía que dibujar, expresara cómo se sentía. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo esta mañana les repartiera a cada uno una tarjetita y le dijeran, dibújenme a través de una carita, reflejen su estado de ánimo, cómo se sienten, cómo están, ¿no? ¿Cuál sería el resultado? Bueno, allá somos poquitos, somos unos 20 aproximadamente, y los resultados sorprenden, ¿no? Porque cuántas caritas felices, ¿no?,
creen que hubo entre las 20? Dos caritas. Dos caritas felices, ¿no? Y es un reflejo y es una realidad del mundo en el cual hoy estamos viviendo, ¿no? Y es un reflejo de la necesidad que tenemos de recordar la esperanza y la promesa maravillosa que tenemos de Dios para nosotros. Volviendo a lo que veíamos recién en Romanos, ¿no? Cuando Pablo cita Isaías, ¿cómo vamos a predicar si primero necesito recibir, ¿no? de esa fe y esa esperanza para poder compartirla? Al igual que los discípulos, estamos rodeados, ¿no? decíamos, de anuncios de muerte, de traición, de negación. La Biblia describe nuestros días como días complicados, ¿no? Quizás como síntesis podemos leer, vamos a ir a Lucas, capítulo 21, versículos 25 y 26. Lucas 21, versículos 25 y 26. En Lucas 21 se describe una parte de lo que está en Mateo 24, ¿no? Es un texto paralelo. Lucas 21, versículos 25 y 26 dice: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y entre las naciones, ¿qué pasará? Estarán en angustia. Angustia de las gentes. Perplejas. ¿Qué más dice? Por el movimiento del mar y de las olas. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y generalmente nosotros cuando leemos la profecía, estamos, como dice el versículo, ¿no? Vemos las señales en los cielos, ¿no? Las señales que se cumplen en el mundo. Pero hay una gran señal que se cumple todos los días alrededor nuestro, y es esta: la angustia, la perplejidad, la ansiedad, ¿no? que las personas tienen y que nosotros muchas veces luchamos también contra esas cosas. Angustia, perplejidad. Bueno, acá llegamos ya hasta lo más profundo, ¿no? En la descripción de nuestro mensaje de hoy. Ahora vamos a empezar a ascender, ¿no? Vamos a empezar a ver lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y ahora, después de estos tres anuncios que habían llevado el corazón de los discípulos a esa situación, ¿no? de angustia y de agitación, van a venir tres anuncios más de Jesús. Que cuando me había pedido el título, ¿no? para el mensaje de hoy, había pensado en primer lugar, tres anuncios maravillosos, ¿no? como título. Después pensé tres anuncios que lo cambian todo, ¿no? Finalmente nos quedamos con el que aparece en el boletín, que es el que anuncia la paz, ¿no? Pero realmente, hermanos, yo lo que quiero compartir, el mensaje principal, ¿no? que queremos traer esta mañana, hasta acá hicimos una descripción de una situación con la cual nos toca convivir. Son estos tres anuncios que Jesús va a hacer ahí en San Juan, capítulo 14, que lo cambian realmente todo, ¿no? Ahora sí, avanzamos en la lectura. Jesús dijo: no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. ¿Y cuál es el primer anuncio que viene ahí en el versículo 2? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, se lo hubiera dicho. Ponemos un punto ahí. Primer anuncio de Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. La versión que os habla hoy dice: hay muchos lugares donde vivir. La Nueva Traducción Viviente me gusta porque en vez de decir en la casa, usa otro término que según el comentario bíblico es más apropiado de esta traducción, que en vez de usar casa, usa la palabra hogar, ¿no? Es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Dice: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Digo que es lo mismo y no es lo mismo porque si bien lo usamos para referirnos a lo mismo, casa tiene más que ver quizás con lo edilicio, ¿no? Con el edificio. Pero hogar tiene que ver
con otra cosa, ¿no? Hay personas que por ahí tienen casa, pero no tienen hogar, ¿no? Y hay personas que tienen hogar y no tienen casa, ¿no? En el sentido explícito de cada una de estas palabras. El hogar refiere al amor, el hogar refiere a ese lugar de seguridad, de contención, ¿no? Y qué lindo es esta traducción, me gustó mucho, ¿no? En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. En la Nueva Versión Internacional también dice en el hogar, y la Biblia traducción en lenguaje actual dice: en la casa de mi padre hay lugar para todos, ¿no? Para todos, no para unos pocos, para unos pocos, sino para todos, ¿no? Quizás mezclando la nueva traducción viviente con la traducción del lenguaje actual. En el hogar de mi padre hay un lugar para todos, ¿no? En la seguridad, en el refugio que el Padre representa, hay un lugar para todos. Pero yo creo que acá hay algo más en este texto, ¿no? Ustedes saben que la Iglesia, a partir de la reorganización, ¿no?, que está llevando adelante, nos habla este año de 4 cosas, ¿no? Hay 4 palabritas. La primera de ellas empieza con identidad, ¿no? La identidad. La identidad es la primera. Y yo creo que cuando Jesús dice: en el hogar de mi Padre hay un lugar para todos, nos está transmitiendo la identidad como hijos. Cuando escuchaba el relato, ¿no?, del momento de adoración infantil, la historia del hijo pródigo, pensaba que hay una relación, ¿no? Porque el hijo pródigo se había ido, estaba alimentando a los cerdos, como dijo la niña, el peor trabajo, ¿no? Y vuelve a la casa del Padre, ¿no? Acá los discípulos, ¿cómo estaban? Angustiados, inquietos, con el corazón triste, preocupados por el futuro, ¿no?, con incertidumbre. ¿Y Jesús qué les recuerda? Hay un hogar, ¿no? El hogar del Padre, nuestro refugio, porque era el hogar de Jesús y por extensión y a través de su invitación es también el hogar para nosotros. Jesús nos está recordando identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? Nos toca transitar, ¿no?, temporalmente por las aflicciones de este mundo, pero hay un hogar hacia el cual caminamos, hacia el cual vamos. Versículo 2, segundo anuncio. Oh, perdón, en realidad comienza en la segunda parte del versículo 1, el segundo anuncio. Porque ahí después del punto seguido, ¿no?, después de anunciarlo del hogar, dice: voy pues a preparar lugar para ustedes, ¿no? Versículo 3, y después que me vaya y les prepare lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Primer anuncio, el hogar. Segundo anuncio, voy a preparar lugar. Vendré otra vez. Lo llevaré conmigo, ¿no? Si seguimos un poquito más, yo soy el camino, ¿no?, para llegar. Jesús se fue a preparar un lugar. ¿Y saben lo que me llamó la atención de este anuncio cuando llegué a este punto? Que ahí en Juan 14, cuando Jesús llega a sus corazones agitados con este mensaje de paz, de esperanza, de tranquilidad, comienza haciendo mención al hogar del Padre. Después ahora está haciendo mención a su persona, ¿no?, también, a su labor, a su acción salvadora, ¿no? Voy pues para preparar un lugar, vendré otra vez, ¿no?, la maravillosa promesa en la cual todos creemos, lo llevaré conmigo. Y el tercer anuncio lo vamos a encontrar a partir del versículo 16. Dice: y yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador que esté con ustedes para siempre. Versículo 17. Al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y estará con ustedes. Versículo 25. Estas cosas les he hablado mientras estoy aún con ustedes. Y el versículo 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho.
Y esto fue lo que me llamó la atención, ¿no? Los 3 anuncios de buenas noticias que Jesús comparte con esos corazones angustiados, ¿a quiénes involucran? Al Padre, al mismo, el Hijo y al Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo que estuvieron juntos, narra la Biblia, en el momento de la creación, ¿no? Y ahora Padre, Hijo y Espíritu Santo que están juntos involucrados en nuestra salvación, ¿no? A mí me gustan mucho los textos donde aparecen los 3, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sucede en el momento de la tentación de Jesús. Casi traigo ese mensaje hoy para compartirlo, después al final opté por este. Qué interesante ver la tentación de Cristo ligada al momento de su bautismo, ¿no? Porque Jesús es tentado inmediatamente después de su bautismo. En el momento del bautismo se manifiesta, ¿no? Dios Padre, se manifiesta el Espíritu Santo, la voz que dice: tú eres mi Hijo amado. Y cuando Él va a ser tentado, ¿cuáles son las primeras palabras del enemigo? Si eres, ¿no? Ataca ¿qué? Su identidad, lo que hablábamos recién. El diablo ataca su identidad, ¿no? Él tenía la seguridad en ese encuentro con el Espíritu Santo y con el Padre de que Él era el Hijo. Cuando va al desierto y el enemigo se acerca para tentarlo, si eres, ¿no? Ataca su identidad. Y el diablo hace lo mismo con nosotros. Lo primero que él ataca es nuestra identidad como hijos. Él no quiere que nosotros tengamos la fe para creer que somos hijos de Dios, ¿no? Y acá está esta acción conjunta de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y pensaba también que no solamente, porque muchas veces, no sé por qué, pero a veces cuando pensamos en Dios, a veces nos pasa, o cuando estudiamos, que por ahí nos vemos un poquito como por separado, ¿no? A veces estudiamos a Dios Padre, Dios el Espíritu Santo, Dios Hijo, pero nosotros adoramos a un Dios y adoramos también una relación, ¿no? De Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. También adoramos esa relación profunda, ¿no? Esa relación profunda de la cual tanto carecemos los seres humanos, ¿no? Estamos destituidos, ¿no? Justamente de la gloria de Dios por el pecado. Ojalá, ¿no? En cada una de nuestras vidas, en nuestras familias, podamos tener ese vínculo, ¿no? Perfecto de amor que viene a socorrernos, ¿no? Y acá Juan 14 lo expresa de una manera hermosa. Apocalipsis 1, si ustedes leen, cuando Juan hace la introducción, ¿no? Ahí de Apocalipsis, aparecen los 3 también nombrados, ¿no? Hay referencias a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en Apocalipsis 1. Y bueno, San Juan 14 no era la excepción. ¿Cómo termina nuestro mensaje? Si avanzamos ahí en San Juan 14, nos vamos a ir hasta el versículo 27, versículo muy conocido, que dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. Y utiliza las palabras que utilizó al comienzo del capítulo. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Me gustó mucho, también busqué este versículo en todas las versiones, ¿no? A ver cómo lo expresaba. Me gustó mucho de nuevo la Nueva Traducción Viviente. ¿A cuánto le gustan los regalos? Creo que a todos nos gusta recibir regalos, ¿no? ¿Saben cómo traduce este versículo en la Nueva Traducción Viviente? San Juan 14, 27. Según esta versión, dice que Jesús dijo: les dejo un regalo, ¿no? Así lo traduce. Les dejo un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Paz en la mente, dice. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón, ¿no? Realmente me encantó cómo lo expresa. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Es algo diferente. Es algo que no lo vas a conseguir en ninguna otra parte. No te lo puede dar la ciencia, no te lo puede dar la filosofía, no te lo puede dar el pensamiento humano. No lo podés conseguir en otra parte. Este regalo viene de Dios, viene de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y viene especialmente para cada uno de nosotros ese regalo.
Vamos de nuevo, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Le gustaría aceptar este regalo de parte de Jesús? Qué lindo que en esta mañana podamos aceptar este regalo de parte de nuestro Señor. Y quizás podemos terminarlo con estas palabras, ¿no? Cuando dice, bienaventurados son sobre los montes, decía, los pies de los que anuncian la paz, del que proclama salvación, del que anuncia tu Dios Rey. Ese regalo que Dios nos da no es para guardarlo en el ropero. Ese regalo, ¿no?, que Dios nos da no es para esconderlo abajo de la cama. ¿Para qué es ese regalo? ¿Qué hacen los niños cuando reciben un regalo generalmente? Lo muestran, lo comparten, y si es un juguete, juegan y juegan con los amigos, con los compañeritos. Ese regalo, ¿no?, esa paz tan especial que solo Dios puede dar, estamos llamados a ¿qué? A compartir, ¿no? Por eso, bienaventurados, cuando Pablo en Romanos hace el llamado, está hablándole a la iglesia, nos está hablando a nosotros, ¿no? Tenemos que compartir ese regalo, tenemos que llevar ese regalo, hoy más que nunca, con tanto dolor, tanta angustia y tanto sufrimiento por todas partes. Hoy más que nunca necesitamos compartir este regalo y traer a las personas que faltan para que Jesús vuelva a proveer. Amén.